El 25 de octubre de 2015, a las 9:42 de la mañana, un grupo de 3 excursionistas que descendían por un estrecho tramo del cañón de Bull Spring, en el Bosque Nacional de Tonto, se encontraron con un joven tendido en medio de un sendero rocoso. Estaba descalzo, sucio y agotado hasta el punto de que era imposible determinar su edad. Tenía la ropa rota y empapada de polvo del desierto. Según testigos presenciales, el niño no respondía a la voz ni al tacto. Se limitaba a mirar más allá de la gente, como si viera algo en las profundidades del cañón que los demás no percibieran. A las 9:50, uno de los turistas llamó al servicio de rescate. El operador grabó. El tipo está en estado crítico, parece que no sabe dónde está. 33 minutos después, el helicóptero del equipo de rescate aterrizó en el saliente nivelado del cañón más cercano. Los médicos señalaron en el informe que el cuerpo de la víctima no presentaba fracturas evidentes, pero estaba gravemente deshidratado y cubierto de profundos arañazos y marcas de fricción típicas del confinamiento prolongado en un espacio metálico y estrecho. Solo cuando lo trasladaron al Centro Médico Phoenix y lo identificaron inicialmente, quedó claro que se trataba de Donald Wright, uno de los hermanos que habían desaparecido en el mismo bosque 4 meses antes. Cuando lo trasladaban a una camilla, repitió en voz baja una sola frase: «Son 3», y oyó un disparo. Sin embargo, el momento más inquietante ocurrió en el helicóptero. Según el paramédico, a una altitud de 2000 pies, Donald abrió repentinamente los ojos, miró a través de él y susurró: «No aterrices cerca de la cantera, te oirán». Y nadie de la tripulación sabía entonces que en pocas horas esa cantera se convertiría en la palabra clave de un caso que desbarataría la investigación oficial de todas las versiones anteriores. El 21 de junio de 2015, a las 6:35 de la mañana, Donald Wright, de 24 años, y su hermano Christopher, de 16, aparcaron un Ford Escape azul oscuro en el lugar oficial al comienzo del sendero de Horseshoe Mountain, en el Bosque Nacional de Tonto. Una cámara de vigilancia situada en un poste cercano grabó su llegada. Marcaba las 6:37. El video muestra al hermano mayor comprobando la ruta en el tablón de información y a Christopher ajustándose las correas de los hombros de la mochila, como si intentara ocultar su excitación por la larga caminata. A las 7:03, Donald hizo la última foto de ellos juntos, de pie en la bifurcación entre el sendero oficial y un camino minero abandonado que los lugareños llamaban el Sendero de la Mina Fantasma. Inmediatamente envió esta foto a su madre. Ella declararía más tarde que no había nada alarmante en las caras de sus hijos, solo su concentración habitual antes de entrar en un tramo más difícil de la ruta. Según el Servicio Meteorológico del Condado de Gila, la temperatura en el cañón ese día ascendió a 102 grados Fahrenheit. El viento era moderado y el cielo estaba despejado. Los rescatadores no observaron ningún factor que pudiera haber complicado la ruta en las primeras horas. Los protocolos del equipo de búsqueda indican que el sendero estaba seco, sin desprendimientos ni obstáculos recientes. Tras enviar la foto, los hermanos no se pusieron en contacto, lo que tampoco levantó sospechas. En esta zona, la cobertura de telefonía móvil se pierde tras 20 minutos a pie desde el aparcamiento. Donald lo sabía y siempre advertía a su madre con antelación de que la conexión podía perderse durante horas. Sin embargo, el 22 de junio, a las 9 de la mañana, envió un breve mensaje: «¿Cómo estás?», que quedó sin leer. Los hermanos debían volver a casa al día siguiente por la tarde. Cuando no aparecieron a las 20:30 y el teléfono no volvió a sonar, la madre llamó varias veces a los amigos de sus hijos. Nadie tenía información sobre ningún cambio en la ruta. A las 21:42 se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Gila. Se registró la denuncia y el agente de guardia introdujo inmediatamente en el sistema las coordenadas del aparcamiento. El 23 de junio, a las 6:00, se inició una operación oficial de búsqueda. 13 rescatadores, 2 sinólogos y un médico llegaron al lugar. A las 7:27, el primer grupo dio con el coche de los hermanos. Las puertas estaban cerradas y no había signos de entrada forzada ni de lucha. Dentro estaba la chaqueta ligera de Christopher, agua y un cable de carga, lo que indicaba que habían emprendido la caminata de 2 días según lo previsto y con equipo suficiente. A las 9:53, el experimentado rastreador Mark Hennessy descubrió una serie de huellas apenas visibles en una zona donde el suelo se convertía en arena blanda. Las huellas pertenecían a 2 personas. Una caminaba con paso firme. La otra de vez en cuando daba pequeños giros hacia un lado, como si estuviera cansada o llevara un peso excesivo. La dirección llevaba a un antiguo sendero minero que no estaba marcado en los mapas turísticos. Las 11:20.
Los perros perdieron el rastro cuando el sendero se ensanchó y se convirtió en un lecho de piedras. Los buscadores se dividieron en 3 grupos y empezaron a peinar las laderas, descendiendo a distintos niveles del cañón. El terreno se complicaba con enormes rocas, grietas y lechos secos de arroyos, exactamente el tipo de lugares donde suelen perderse los recién llegados, pero Donald y Christopher no estaban entre ellos. Los rescatadores afirmaron que ambos tenían un nivel de entrenamiento suficiente para evitar los peligros típicos. Sin embargo, al anochecer, no habían encontrado ni un solo objeto perteneciente a los hermanos. Ni un trozo de tela, ni una pieza de equipo, ni un envoltorio de comida. Esta ausencia total de rastros fue la primera anomalía del caso. La búsqueda duró 3 semanas. Un helicóptero de la oficina del sheriff volaba cada mañana y cada tarde, sobrevolando la misma zona. Los rescatadores comprobaron todos los refugios de emergencia conocidos, las grietas y las zonas donde se habían encontrado excursionistas perdidos en los últimos años. Pero no hubo avances. El 10 de julio, a las 17 de los Etama, se interrumpió oficialmente la búsqueda activa. Se informó a la familia de que seguir peinando la zona no aporta resultados relevantes, aunque el caso sigue abierto. En el informe final del equipo de búsqueda, firmado el 18 de julio a las 9:50, había un detalle al que no se dio importancia en su momento. A las 19:47 del primer día de búsqueda, el piloto del helicóptero informó al controlador de un breve destello metálico en la ladera cercana a la cantera abandonada de Old Pretender. Las coordenadas se introdujeron en el registro, pero este sector no se incluyó en la lista de prioridades. Se decidió que se trataba de viejo equipo de mineros. 4 meses después, quedaría claro que no era un trozo de hierro. Y fue ese destello el que se convertiría en el primer hilo hacia el lugar del que nadie regresó aquella noche. El 20 de octubre de 2015, a las 9:42 de la mañana, 3 excursionistas experimentados, Lauren Sims, David Maguire y Elliot Hale, descendían por un tramo difícil del cañón de Bull Spring, siguiendo una ruta que no figuraba en los mapas turísticos oficiales. Se dirigían a un lugar donde, en sus palabras, la escarpada geología hace que la vista del cañón sea perfecta para hacer fotografías. El tiempo era estable, la temperatura era de 39 grados Celsius, casi no había viento y la visibilidad era buena. A las 9:53 minutos, Lauren, que caminaba en primer lugar, vio un cuerpo inmóvil en el estrecho sendero rocoso. Desde lejos parecía un excursionista exhausto. Cuando se acercaron se hizo evidente. El tipo estaba descalzo, tenía la cara cubierta por una capa de polvo, los labios agrietados, los ojos entreabiertos, pero su mirada no se dirigía a la gente, sino a algún lugar más allá, en lo más profundo del cañón. Según Elliot Hale, el niño yacía como si hubiera estado arrastrándose de rodillas y simplemente se hubiera desplomado de agotamiento. Tenía los brazos cubiertos de arañazos y unas rayas oscuras en los hombros, como huellas de fricción contra el metal. En los codos y las rodillas tenía viejas heridas cicatrizadas, que podrían haber sido causadas por una detención prolongada en una habitación estrecha. A las 10:10, Lauren llamó al servicio de rescate. En la grabación de audio, que más tarde se añadirá al expediente del caso, se oye su voz temblorosa. El tipo está vivo, pero casi no responde. Tiene unas marcas muy extrañas en las manos. Está medio inconsciente. Repite algunas palabras. Creo que dice, no vayas allí. 10:36. El helicóptero del equipo de rescate de la oficina del sheriff aterrizó en un saliente de piedra natural a 30 metros del lugar de los hechos. Los médicos trabajaron con rapidez. Le pusieron un goteo intravenoso, le midieron el pulso, la temperatura y el nivel de deshidratación. El informe médico inicial indicaba que el chico tenía electrolitos críticamente bajos, deshidratación grave y signos de shock mental. Las 9:11. Subieron a bordo a la víctima. Uno de los paramédicos, Mark Davis, señaló en su informe: el paciente no se orienta en el tiempo ni en el espacio. Repite la frase en inglés, había 3, y oyó el disparo. La reacción a la voz es lenta. Las reacciones sensoriales secundarias están casi ausentes. Solo a los 22 años, tras la identificación de las huellas dactilares en un hospital de Phoenix, quedó claro que el niño era Donald Wright, el mayor de los hermanos desaparecidos en junio. Los médicos no podían explicarse cómo había sobrevivido en el cañón del desierto tras 4 meses de ausencia. Durante su examen inicial, los médicos observaron numerosos signos de detención prolongada. Abrasiones características en las muñecas, marcas de cinturones o cuerdas en los hombros, cicatrices de cortes antiguos, disminución significativa de la masa muscular. El informe médico señalaba que estos efectos no podían haber surgido de un vagabundeo de 4 días por el desierto, y eran indicativos de algo mucho más grave.
A las 4 de la tarde, la detective Anna Williams, que había sido nombrada coordinadora oficial de la desaparición de los hermanos Wright, llegó al hospital. Vio las primeras capturas de pantalla de las cámaras del helicóptero tomadas durante la recuperación de la víctima. Una de las imágenes mostraba a Donald con el puño sobre el pecho, agarrando algo pequeño. Los médicos recordaron que se negó a abrir la mano hasta que perdió el conocimiento. 15:56. El paramédico Davis entregó al detective un objeto pequeño, un trozo de tela oscura con el borde rasgado, empapado de suciedad y sudor. Parecía un trozo de la manga de una camisa o de una chaqueta de trabajo. Un examen más detallado determinará que forma parte del mono que utilizan los trabajadores de las plantaciones ilegales aisladas. Mientras tanto, los médicos intentaron establecer contacto con Donald. A las 17:03, el hombre recobró el conocimiento durante unos segundos, pero en lugar de responder a la pregunta del médico sobre dónde estaba, levantó bruscamente la cabeza y miró por la ventana como si hubiera oído un sonido que los demás no habían oído. Al cabo de un momento, repitió: «No vayas a la cantera. Ahora no. Se despertará». Las palabras quedaron registradas en el informe médico. El detective Williams las leyó 2 veces, intentando averiguar si hablaba de una persona, de un lugar o de otra cosa. A las 18:42, mientras trasladaban a Donald a una sala de aislamiento, sonó en el pasillo un breve aviso monótono de la central. Puesta de sol en 12 minutos. Los equipos que trabajan en la zona del viejo pretendiente han solicitado iluminación adicional. Al detective le alarmó que la petición de iluminación procediera del mismo sector cuyas coordenadas habían sido marcadas como resplandor metálico corto en verano. Era demasiado preciso y demasiado oportuno. Pero lo más inesperado ocurrió a las 19:01. Tras recibir los resultados del escáner interno, los médicos entregaron al detective un breve informe. Se encontraron partículas microscópicas de polvo de mineral, que no se encuentra en la pista principal de Horseshoe, en la estructura de la piel del antebrazo de Donald. Este tipo de polvo solo es típico de la zona de la cantera abandonada de Old Claymont. Poco sabía Williams que el polvo no era lo peor que iban a encontrar, y que Donald había aparecido en el rastro justo cuando alguien, o algo, había empezado a moverse en la oscuridad de los pasadizos mineros de la zona. El informe médico de las 20:32 contenía una frase que puso en pie a todos los servicios de emergencia del condado. El paciente repitió varias veces: oyó que había escapado y que iba a seguirle. El hombre no pudo explicar quién era él ni a quién exactamente. Pero exactamente 20 minutos después entró una nueva llamada en la línea 911 y procedía de la zona de la cantera. El 21 de octubre de 2015, a las 11:47, los médicos del Centro Médico Banner trasladaron a Donald Wright a una habitación aislada de la tercera planta. Era una habitación estándar para pacientes con agotamiento mental y somático. Luces tenues, insonorización y vigilancia constante por video. Según el protocolo médico, solo se permitía el acceso al personal y a los investigadores oficiales. A las 12:22, la detective Anna Williams llegó al hospital por segunda vez. En ese momento ya tenía el expediente inicial, un breve informe de los médicos, los resultados del análisis preliminar de las muestras de las manos de Donald y una grabación de sus palabras realizada por los paramédicos en el cañón. Williams hojeó detenidamente los documentos en el pasillo, esperando el permiso del psiquiatra para establecer el primer contacto. A las 11:13, el psiquiatra Dr. Grayson informó de que el paciente se había estabilizado lo suficiente como para permitir una breve conversación, sin presiones y sin preguntas que pudieran desencadenar una respuesta de pánico. Según Grayson, Donald no se orientaba en el tiempo, pero respondía a una voz tranquila y reconocía la presencia de personas a su alrededor. Su discurso era intermitente, pero coherente en breves fragmentos. A las 13:08, el detective entró en la sala. La cámara de vigilancia número 3 captó el momento. Donald estaba sentado en la cama, apoyado contra la pared, con las piernas recogidas debajo de él. Le temblaban las manos, pero las mantenía pegadas al pecho, como si intentara proteger algún objeto invisible. Su rostro mostraba una expresión de cautela que rozaba el miedo animal. Durante los primeros minutos, Williams habló poco. Se presentó, dio la fecha actual y explicó que solo se quedaba con él para ayudarle a comprender que estaba a salvo. Donald escuchó, pero su mirada no se fijó en ella, sino en la zona situada a la derecha de la puerta, donde no había nada más que una pared. A los 13:23 pronunció palabras con sentido por primera vez. 4. Hizo una pausa. 4 meses. El doctor Grayson asintió al detective.
Era la primera señal de que empezaba a recuperar la memoria. Williams hizo una pregunta neutral, permitida por el protocolo. ¿Recuerdas dónde estabas? Donald cerró los ojos. La pausa grabada duró casi 30 segundos. Después susurró. Oscuro. Metal. Olía a polvo y agua. Había un sonido de goteo. Siempre. El historial médico lo describe como un fragmento sensorial de las condiciones de detención, sonidos monótonos, espacio metálico reducido, falta de luz natural. A los 13:35 años empezó a hablar más deprisa, esporádicamente, pero sin miedo. El protocolo reproduce sus palabras. Estábamos caminando. Hacía calor. Chris se detuvo, dijo que había visto humo. Pensamos que eran turistas. Entonces, voces. En inglés pero con acento. Gritaban, como si se estuvieran peleando. Según Donald, los hermanos decidieron primero rodear a los desconocidos, pero no tuvieron tiempo. Salieron de detrás de los árboles, 3 de ellos, con camuflaje pero no militar, con pistolas negras. Yo mantuve las manos en alto. A las 13:44, el detective notó por primera vez que Donald se tensaba bruscamente, agarrándose al borde de la manta al recordar el momento del ataque. Susurró. Nos separaron. Chris gritaba mi nombre. Entonces se oyó un ruido. 1. Un disparo. Solo 1. Williams detuvo la conversación con un gesto, no queriendo permitir que volviera a traumatizarse. Pero Donald continuó de repente por su cuenta, en voz baja. No lo vi, pero lo sabía. El doctor Grayson señaló en el informe. El paciente demuestra una clara conexión emocional con el momento de la muerte de su hermano, aunque no fue testigo directo. A las 14:09 describió su propio lugar de detención. ¿Un barril de metal? Un contenedor. Era estrecho. No podía sentarme derecho, solo de lado. Había luz, a veces, cuando se abría la puerta. El detective escuchó atentamente. El detalle clave fue lo que dijo sobre el ruido del motor. Al abrirla se oía el generador y también el olor a amoníaco. Era fuerte. Esta fue la primera pista técnica. Los generadores y los abonos amoniacales son rasgos característicos de las pequeñas plantaciones ocultas. A las 14:25, dijo una frase que se convirtió en un punto de inflexión. No estaban solos. Había alguien abajo, en otra habitación. No salió, pero tenían miedo de él. El detective aclaró sin romper el protocolo. ¿Le oíste? No. Solo pasos, fuertes, y respiración, fuerte, como si estuviera durmiendo, pero no del todo. La grabación mostró que la temperatura de la piel del paciente aumentó en ese momento, un signo de estrés. Grayson pidió un descanso, pero Donald la agarró de la manga y le susurró. No es humano. No hablaba. Grayson intervino rápidamente, explicando al detective que podía tratarse de una imagen confusa como parte de una reacción traumática. Pero Williams grabó estas palabras sin hacer ningún comentario. A las 15:02, Donald describió la huida, un aguacero, truenos, un ruido desde arriba, luego uno de los atacantes alejándose del contenedor y cómo consiguió patear el pestillo inestable. Se movió a tientas, en la oscuridad, bajando por la pendiente, que debería haber sido más empinada, pero por alguna razón parecía bajar sola. A las 15:48 añadió, oí algo detrás de mí, metálico, como una puerta grande. Se cerró sola, y luego silencio, completo, demasiado completo. El psiquiatra insistió en poner fin a la conversación. El paciente fue sedado, pero a las 17:27, después de que el detective hubiera abandonado el hospital, la central recibió un breve mensaje de un técnico que estaba realizando una inspección en la zona de la cantera del viejo solicitante. La anotación se hizo en el registro a las 17:29. He oído un fuerte sonido metálico bajo tierra, como si algo se cerrara. No se ha identificado la fuente. Nadie ha estado aquí durante 2 días. Este sonido coincidía con lo que Donald había descrito. El 22 de octubre de 2015, después de que apareciera el segundo sonido subterráneo en la zona de la cantera Old Claimant, la detective Anna Williams inició oficialmente un análisis de todas las pruebas que Donald Wright había aportado anteriormente de forma fragmentaria.
Se decidió llevar a cabo una reconstrucción completa de su tiempo de cautiverio, utilizando datos médicos, informes psicológicos y testimonios indirectos del paciente. A las 9:07 de la mañana, el psiquiatra Grayson entregó al detective un informe detallado. En la piel de Donald se encontraron unas características rayas paralelas que podrían haberse formado por el contacto regular con las paredes de un estrecho recipiente metálico. Las marcas tenían la misma profundidad y dirección, lo que indicaba que la habían mantenido en posición semisentada durante mucho tiempo. También había abrasiones circulares en los hombros, típicas de las sujeciones. El informe decía: la paciente refiere trastornos del sueño, repite la descripción de un ruido artificial constante. La fuente es probablemente un generador o un sistema de ventilación. Los intervalos de ruido son irregulares. Este detalle desempeñó un papel importante en la modelización del centro de detención. A las 10:36, el forense Harper proporcionó los resultados de un análisis de las partículas de polvo que quedaron bajo las uñas de Donald. La composición era coherente con rocas minerales típicas solo del interior de una cantera abandonada a la que no pueden acceder los turistas. Harper añadió una nota: el polvo tiene varias capas. Indica movimiento a través de estrechos pasadizos de mina o trabajos subterráneos. Esta fue la primera confirmación de que Donald no solo estaba guardado en un contenedor metálico, sino en un espacio subterráneo. 11:09. Se descodificó una grabación de una cámara médica realizada la noche anterior tras un episodio de activación súbita de un paciente. La grabación muestra que, durante un breve despertar, hizo un gesto hacia sus propios pies y luego hizo un movimiento como si intentara empujar una pared invisible. El psiquiatra lo explicó como una reconstrucción involuntaria del momento de la fuga. Basándose en el testimonio de Donald, se elaboró una reconstrucción de su movimiento bajo tierra. Constaba de 3 bloques. 1. El momento del aislamiento. El protocolo dice: el paciente informa de que no es capaz de moverse en toda su altura. El contenedor tenía forma curva. El paciente desarrolló una estereotipia de inclinar la cabeza que persistió tras la liberación. También se comprobó que no había ninguna luz después de cerrar la puerta del contenedor. Esto se confirma por la reacción de los ojos de Donald a la más mínima luz. Los fotorreceptores se reconfiguraron a condiciones de oscuridad total. 2. Imagen acústica. Durante el periodo en que Donald estuvo consciente, citó 3 tipos de sonidos: el eco sordo de pasos pesados, la respiración entrecortada de una persona no identificada, movimientos subterráneos similares al desplazamiento de persianas metálicas. Los expertos reconocieron que tales sonidos podrían haberse producido en las galerías de la cantera parcialmente derrumbadas. El siguiente párrafo de la conclusión es especialmente alarmante. El paciente observa el comportamiento de los transeúntes, que indica su temor a una tercera persona no identificada que se encontraba en la sala subterránea. 3. Fuga. A las 12:15, el detective recibió la reconstrucción final del episodio de la fuga, basada en las reacciones motoras de Donald y en un testimonio fragmentario. Durante la tormenta, se filtró agua por los agujeros subterráneos. El guardia abandonó su puesto. El paciente consiguió mover el pestillo, probablemente debido a la corrosión. Tras salir, se desplazó por la pared del túnel y luego se deslizó por la pendiente hasta un nivel inferior. El paciente señala repetidamente el descenso inusualmente llano, típico de los túneles construidos por el hombre, no de las formaciones naturales. También se hizo constar: el paciente afirma que tras escapar oyó el sonido de una gran puerta metálica que se cerraba. Es posible que el mecanismo se accionara automáticamente. Esta declaración coincidía con el sonido subterráneo registrado por los servicios los días 20 y 21 de octubre. A las 16:43, tras volver a examinar el historial médico, el detective Williams hizo una anotación de servicio. Comprueba si hay antiguos cierres mineros en la zona de la cantera. En respuesta, el estudio geológico proporcionó un breve informe. Efectivamente, había 2 cámaras subterráneas con pesadas compuertas metálicas en la zona, inactivas en los años 90. A las 17:06, un técnico que trabajaba en el sector G12 envió un mensaje urgente a la sala de control. Estamos detectando vibraciones repetidas en el suelo. Parece que una máquina se está moviendo bajo una capa de roca. La profundidad es de aproximadamente 6 metros. 3 minutos después, sonó una alarma médica en el pabellón 3 del hospital. La cámara muestra a Donald Wright, que estaba bajo los efectos de sedantes, levantándose de repente, agarrándose a la pared y girando bruscamente la cabeza en la dirección del sonido de las vibraciones. El psiquiatra señaló en su informe: el paciente demuestra una reacción a un estímulo externo que no era audible para el personal. El comportamiento indica reconocimiento asociativo de sonidos.
Y la última anotación del protocolo de ese día, hecha a las 17:12. El paciente, en estado de semisueño, dijo la frase, no cerró la puerta. Había algo detrás. Al mismo tiempo, en la zona de la cantera Starry Pretender, los sensores registraron un breve descenso de la presión del aire en la cavidad subterránea, como si se abriera una gran compuerta. El 23 de octubre de 2015, a las 7:36 de la mañana, el Cuartel General de Operaciones del Condado de Gila aprobó la orden de llevar a cabo una operación de búsqueda y asalto a gran escala en la zona de la cantera abandonada Old Contender. Esto se basaba en 3 factores. El testimonio de Donald Wright sobre un confinamiento subterráneo, sonidos subterráneos grabados por 2 equipos independientes, un informe geológico sobre la presencia de puertas metálicas apolilladas bajo la capa de roca. A las 8:09 llegaron al lugar las primeras unidades, 6 vehículos de la oficina del sheriff, 2 equipos de técnicos, una tripulación de helicóptero de rescate y un laboratorio forense de campo. Se cerró un radio de 3 kilómetros alrededor de la cantera. El registro de servicio dice: no se permite el acceso a personas no autorizadas. Todos los grupos de civiles están confinados en la zona segura. A las 9, el cuarto equipo empezó a cartografiar la zona. Un quadcópter lanzado desde el punto noroeste transmitió imágenes de antiguas salidas de minas, 2 bloqueadas, una parcialmente cubierta y otra con una superficie de tierra completamente plana que parecía artificialmente compactada. Fue a esta a la que se desplazó el grupo principal de la redada. A las 9:43, la detective Anna Williams llegó al lugar. Su nota de servicio decía: detective coordinando personalmente el sector A. La prioridad es establecer una entrada a una posible sala subterránea. Recibió una copia impresa del plano geológico preliminar. La antigua cantera tenía 2 plantas de explotación, pero el tercer nivel figuraba como, sin confirmar, presumiblemente cerrado en 1974. A las 12:10, los técnicos encontraron la primera prueba de actividad no autorizada. Marcas frescas de pisadas de calzado de tamaños típicos de hombres adultos. Los forenses observaron que el suelo de la zona había sido removido recientemente. Cerca se encontró un trozo de un bote de plástico de fertilizante. A las 10:43 tuvo lugar lo que en el protocolo se registró como confirmación crítica de las palabras del paciente. El técnico Harper encontró un fragmento de metal en el talud, parte del pestillo de una puerta pesada, roto y corroído. Cerca había puntos que parecían marcas de golpes en el metal. Anna Williams señaló: probablemente un intento de forzar la puerta desde dentro. Coincide con la reconstrucción de la huida de Donald. A las 11:03, un equipo de técnicos perforadores perforó el suelo y llegó a la cavidad en 50 segundos. Según el informe, se encontró una placa metálica de aleación de hierro y níquel de 20 pulgadas de grosor bajo una capa de tierra. Esto confirmó la existencia de una entrada oculta. A las 11:27 se tomó la decisión de utilizar un elevador hidráulico para abrir la placa. La preparación duró 12 minutos. Todos los participantes en la operación se trasladaron a una distancia segura. 11:39. La placa se movió y se abrió bajo ella un agujero rectangular que conducía hacia abajo. 11:41. Se bajó una cámara con un cable al espacio subterráneo. El video muestra un estrecho pasillo que conduce hacia el sector sur de la cantera. Hay restos de óxido en las paredes y huellas en el suelo que parecen de un cuerpo o de un objeto pesado arrastrado. A una distancia de 3 metros, la cámara grabó un contenedor metálico rectangular con ranuras de ventilación. Fue en este contenedor, según la reconstrucción, donde retuvieron a Donald. A las 12:02, el primer equipo de asalto entró en su interior. 5 minutos después de que empezaran a descender de la mazmorra, recibieron un informe. El contenedor está vacío. En el interior hay rastros de habitación, rozaduras en las paredes interiores, restos de tela y pelo humano. Todo fue registrado, empaquetado y enviado para su examen. A las 12:17, el grupo se adentró más. En el sector B encontraron una habitación subterránea abandonada con 2 tiendas de campaña, una mesa volcada, botellas de plástico, cajas de munición y rastros de actividad humana reciente. Según los expertos, el campamento fue abandonado hace no más de 2 días. Había 3 literas, lo que confirmó la descripción de Donald de 3 intrusos. A las 12:30, los técnicos descubrieron un arco de una rama subterránea que parecía conducir a una segunda celda, aquella en la que, según Donald, estaba retenido su hermano Christopher. Pero el ramal estaba parcialmente bloqueado. Cuando lo despejaron, a las 9:13, se abrió un pasadizo que daba a una habitación de unos 8 metros cuadrados. En el suelo había una mochila de senderismo desgarrada, identificada como la de Christopher Wright,
y restos de tejido sintético de su chaqueta. No se encontraron rastros de sangre, pero en la esquina más baja de la habitación se halló una gran marca oscura que, según la estructura del suelo, podría ser una antigua mancha orgánica. El laboratorio lo confirmaría más tarde. La prueba más importante no se encontró en el interior, sino en el exterior. A la salida de la cámara subterránea, se registraron huellas de botas de goma de aterrizaje del mismo tamaño. Según el experto en huellas, las huellas se hicieron simultáneamente, de forma coordinada, lo que es típico de la evacuación de un grupo de una sala subterránea. A las 13:23, el comandante de la operación informó al detective Williams. La instalación ha sido completamente abandonada. Ha cesado todo soporte vital. Pero eso no era del todo cierto. Cuando el equipo subió a la planta superior, a las 13:40, el técnico Harper oyó un sonido corto, como un arañazo de metal. Procedía del extremo sur de la cantera, donde no había entradas y el mapa geológico solo mostraba roca sólida. Harper transmitió el mensaje al cuartel general. Contacto no identificado detectado en una zona de no acceso. El sonido se repitió. Esta vez era más claro. La última frase grabada en el minuto 13:43 quedó registrada en el protocolo. La pared de roca está vibrando, como si alguien se moviera allí. La fuente está bajo la superficie. La operación de búsqueda aún no había concluido, pero todos los participantes ya comprendían que habían encontrado la cantera. Pero ¿qué había debajo? Aún no se había encontrado. El 24 de octubre de 2015, la oficina del sheriff del condado de Gila anunció oficialmente que el complejo subterráneo de la zona de la cantera Old Claymont no muestra signos de actividad. La redacción suscitó dudas entre la detective Anna Williams. En un memorándum interno, registrado a las 9:43, declaró explícitamente: el campamento fue abandonado demasiado rápido, señales claras de evacuación. Probablemente el grupo estaba avisado. Después formó un grupo de trabajo paralelo, no oficial, pero acordado con la dirección. La idea principal era encontrar un vínculo entre la actividad clandestina y todos los incidentes similares ocurridos en los bosques de Arizona en los últimos años. El primer paso fue analizar los informes criminales archivados. A las 11:10, Williams recibió una lista de sucesos con características comunes. Robos de generadores en un radio de 80 kilómetros. Desaparición de equipos de senderismo. Casos de descubrimiento de plantaciones ocultas. Hallazgos periódicos de trampas caseras en zonas remotas. Según un documento de síntesis elaborado por el técnico Lee Sorensen, todos estos casos formaban un triángulo condicional, con la cantera Old Claymont en el centro. A las 10:42, los forenses entregaron un nuevo informe sobre el polvo de mineral encontrado en las manos y la ropa de Donald. El análisis mostraba la presencia de micropartículas típicas de capas más profundas de roca que no habían sido sometidas a la erosión natural. El informe afirma: tales partículas solo pueden recogerse en condiciones de ventilación forzada del espacio subterráneo. Es decir, en el interior del complejo podría haber funcionado un sistema de soplado, que ni siquiera los antiguos mineros conocían oficialmente. 11:29. La central recibió un mensaje de un especialista en violaciones agrícolas. El análisis de un fragmento de tela encontrado en el puño de Donald confirmó que formaba parte de la manga de un mono de trabajo utilizado en las plantaciones ilegales de las zonas desérticas. Las microfibras características permitieron identificar al fabricante. Los monos de este tipo solo se vendían en 2 tiendas de Arizona. La solicitud complementaria afirma: una tienda registró un envío de 3 unidades compradas en efectivo hace 6 meses. No se identificó al comprador. A las 12:38, el detective añadió un mapa de las desapariciones de los últimos 5 años. Observó un patrón. En la mayoría de los casos, las personas desaparecían en zonas que tenían una característica común: la presencia de antiguas explotaciones mineras, inadecuadas para el uso industrial, pero convenientes para esconderse. En su nota, Williams señaló: el grupo no actuó por casualidad, conocían el terreno, probablemente tenían acceso a mapas históricos. Por la tarde, a las 9:14, un agente del FBI, especialista en redes de cultivo ilegal, se unió a la investigación. Entregó al detective un análisis de casos anteriores en condados vecinos. El documento dice: en Pinal, Yavapai y Coconino, se han desmantelado en los últimos 3 años grupos que utilizaban métodos de camuflaje e instalaciones de almacenamiento similares en forma de contenedores reconvertidos. El agente añadió que, en 3 de los casos, en los registros se encontraron mecanismos para el cierre de emergencia de puertas pesadas, los mismos que había descrito Donald.
A las 15:32, Anna Williams volvió a revisar los materiales y creó su propia hipótesis, que incluyó en el informe como un modelo alternativo de las actividades del grupo. Los puntos principales son los siguientes. El grupo llevaba funcionando al menos entre 3 y 5 años. Disponía de una fuente estable de recursos, incluido el material. Se desplazaba entre varios lugares, dejando un mínimo de huellas. Podía tener un ayudante entre los lugareños que avisaba de las incursiones. Al final del día, todo empezaba a encajar en una imagen clara. Williams tenía una lista de lugares que había que volver a comprobar. El primero de la lista era la zona de Sandstone Ridge, el lugar de una plantación abandonada hacía 3 años y rastros de los mismos tipos de generadores que se oyeron en la reconstrucción de Donald. A las 17:09 recibió un mensaje interno del despachador, a quien el técnico Harper transmitió el resumen de la inspección del complejo subterráneo. Las esclusas del segundo nivel están bien cerradas. No hay datos sobre el tercer nivel. El acceso es imposible sin equipo especial. Pero lo más importante venía al final del informe. La presión del aire a profundidades inferiores al primer nivel varía de forma irregular. Quizá haya allí otra cavidad. A las 17:21, los geosensores de la zona del viejo contendiente volvieron a activarse. Registraron un breve movimiento de impulso bajo tierra en el sector donde no había pasadizos subterráneos según los documentos. Esta fue la última anotación del día en el registro de servicio. Impulso repetido. La fuente se mueve. La dirección es hacia Nuevo México. Esto solo significaba una cosa. El grupo no acababa de huir. Ya había empezado a moverse. A principios de 2018, el caso de la desaparición de los hermanos Wright seguía formalmente abierto, pero en realidad se había convertido en un caso sin resolver. Las operaciones oficiales de búsqueda se interrumpieron hace más de 2 años, y todos los rastros recogidos por el grupo que mantenía el complejo subterráneo bajo la cantera no condujeron a la identificación de los sospechosos. Según documentos internos de la oficina del sheriff del condado de Gila, la actividad de los atacantes cesó bruscamente una semana después de la fuga de Donald. Posteriormente, no se confirmaron incidentes relacionados con ellos. Hasta el 19 de marzo de 2018, la investigación avanzaba sin resultados. Pero fue ese día cuando los agentes de la ley de otro estado hicieron un descubrimiento que cambió por completo la situación. A las 9:43 de la mañana, la policía del condado de San Juan, Nuevo México, llevó a cabo una operación especial contra una pequeña red de correos de droga. Uno de los detenidos era Marcus Rowe, un hombre de 22 años con antecedentes de delitos menores. Durante la inspección de su teléfono móvil, los expertos encontraron una carpeta protegida por contraseña llamada Trail. Tras desbloquearla, quedó claro que la carpeta contenía casi 50 fotografías tomadas en zonas remotas del desierto y los bosques. A las 10:27, la forense Alice Grant se fijó en una de las fotos. Mostraba a 2 hombres armados sobre un fondo de plantas de marihuana. La foto se tomó en una zona boscosa. En la esquina inferior derecha había un fragmento de una tercera figura. Un adolescente delgado que llevaba una camiseta de color naranja chillón. El pie de foto decía, desconocido, más joven. Grant envió la imagen a la base de datos de personas desaparecidas. 16 minutos después, el sistema confirmó la coincidencia. La ropa de la foto coincidía con la descripción de la camiseta que Christopher Wright había sido visto por última vez antes de desaparecer. A las 11:02, la detective Anna Williams recibió un mensaje de Nuevo México. Su nota decía, la foto no se tomó por accidente. Parece la documentación de trabajo de un grupo. Necesitamos localizarla. La localización se determinó a través de los metadatos del archivo. La etiqueta del GPS señalaba una sección del Bosque Nacional de Tonto, un sector a solo 5 kilómetros al este del punto donde los perros perdieron el rastro de Donald y Christopher en 2015. A las 12:38 se hizo una petición formal a la oficina federal. No se tardó mucho en obtener respuesta. En 13:14, el agente del FBI Alan Craig se unió al caso y lo confirmó. Marcus Rowe estaba asociado a un grupo móvil que trasladaba material ilegal entre Arizona y Nuevo México. En la parte no oficial de la nota, Craig decía, estas personas no trabajaban solas. Hay indicios de un liderazgo bien organizado. Tras el primer interrogatorio, Marcus Rowe intentó negar cualquier implicación en las desapariciones, pero a los 15:49 años, ante las pruebas, accedió a declarar a cambio de una reducción de condena. Según el informe del interrogatorio, dijo, en 2015 había 2 chicos en una plantación de Arizona que fueron retenidos en lugares diferentes. Al mayor lo llevaron a una celda subterránea. El más joven no sobrevivió a la primera noche. Después del tiroteo llevaron su cuerpo al cañón.
A las 16:22, Rowe especificó el lugar, una parte remota del cañón del río Salado, donde hay una serie de estrechas grietas inconvenientes para la búsqueda. Esto se convirtió en la base de una nueva operación de búsqueda inmediata. A las 17:00, dos grupos de rescatadores, forenses y geólogos se dirigieron al cañón del río Salado. La temperatura del aire era de 90 grados Fahrenheit, la zona era inaccesible y soplaba un fuerte viento desde el fondo del cañón. A las 18:43, uno de los grupos descubrió una falla sospechosa marcada en el mapa como peligrosa para descender. Se encontró un fragmento de tela en una repisa de piedra cerca de la entrada, que más tarde se identificó como parte de la mochila de Christopher. A las 19:09, una cámara bajada en las profundidades del desfiladero captó objetos de color naranja brillante. 15 minutos después, los rescatadores recuperaron los primeros restos óseos. El examen confirmó que se trataba de los restos de Christopher Wright. El informe final dice: la muerte fue causada por una herida de bala. El cuerpo fue colocado deliberadamente en una falla natural. Anna Williams hizo una anotación en su cuaderno de bitácora. El grupo no tenía prisa, conocían la zona. No fue un accidente, era su práctica. A las 22 horas se reanudó el interrogatorio de Marcus Rowe. Confirmó que, tras el incidente de Arizona, el grupo cesó sus operaciones en el estado y se trasladó al este, a Nuevo México. Allí ampliaron su red, cambiando sus tácticas para evitar ser detectados. Sin embargo, la información más importante llegó al final del interrogatorio, a las 23:37. El hombre responsable de los chicos no estaba con nosotros. No trabajaba en las plantaciones. Su nombre era diferente. No hablaba, pero todos le temían. La nota del agente del FBI añade: Rowe se niega a dar un nombre. Cree que podría seguir vivo. A las 22, los sensores sísmicos situados en la zona de la cantera Old Contender detectaron un nuevo pulso corto bajo tierra, el primero en varios meses. La fuente se desplazaba hacia el noreste. Se describió en el registro de servicio de la siguiente manera: la trayectoria coincide con la indicada por Marcus Rowe. El movimiento continúa. Esto significaba una cosa: el grupo no había cambiado de ubicación sin más. Sabían que les estaban buscando. El 24 de marzo de 2018, a las 9:17 de la mañana, la oficina del sheriff del condado de Gila recibió la confirmación oficial del laboratorio de análisis forense. Los restos hallados en una estrecha grieta del cañón Salt River pertenecían a Christopher Wright, de 16 años. Murió de una única herida de bala en el pecho. El informe dice: disparo efectuado a corta distancia, ángulo de impacto aproximado de 40 a 50 grados. El cadáver fue colocado en una fisura natural en lo que los expertos denominaron una ocultación controlada. No al azar, sino cuidadosamente dirigido hacia la parte más profunda de la grieta. Este detalle confirmó finalmente que la muerte de Christopher no fue el resultado de una colisión o caída accidental. A las 10:30, los agentes federales realizaron un segundo interrogatorio a Marcus Rowe. Este proporcionó un extenso testimonio sobre las actividades del grupo que retenía a los hermanos. Utilizaba habitaciones subterráneas en antiguas canteras. Disponía de equipos para la ventilación y el cierre de emergencia de los accesos. No permanecían en un mismo lugar durante largos periodos de tiempo. Evitaban el contacto incluso con sus propios correos. El informe del interrogatorio afirma que Marcus insistió repetidamente en la existencia de un anciano, un líder anónimo al que todos los miembros del grupo temían. No trabajaba directamente en la plantación, pero controlaba el castigo. Rowe afirmó que fue esta persona la que tomó la decisión de eliminar a Christopher sin aspavientos. A las 12:02 se reunió en Phoenix un equipo interagencias. Anna Williams entregó todo el material, incluidas las reconstrucciones a partir de las palabras de Donald. Una descripción del contenedor, la ventilación, los pasos de una persona pesada y la puerta metálica que se cerraba automáticamente. Las comparaciones con otros casos en condados vecinos revelaron un modus operandi casi idéntico en al menos 4 incidentes ocurridos en los últimos años. A las 13:27 acudieron geólogos para investigar el caso. Su conclusión fue que en la zona de Star y Pretender había adits ilegales excavados en un momento indeterminado después de los años 90. En algunos de ellos había rastros de intervenciones técnicas que no figuraban en los mapas oficiales. Las mediciones digitales revelaron al menos 2 niveles subterráneos adicionales que no se descubrieron durante la operación de 2015. A las 15:03, el agente federal Adam Craig anunció la conclusión que constituyó la base del informe conjunto. El grupo operó en varios estados. No se establecieron en Arizona, estaban en movimiento.
Esto explicaba por qué, tras la huida de Donald, cesó bruscamente la actividad en la zona de la cantera. Los atacantes trasladaron rápidamente su base. Un análisis de los movimientos de los teléfonos incautados a personas relacionadas con la red mostró rutas hacia el noreste. Una de estas rutas cruzaba la frontera de Nuevo México en las montañas Chusca. A las 17:25 se envió un informe técnico actualizado al cuartel general. Los geosensores instalados tras la incursión de 2015, que habían permanecido inactivos desde entonces, detectaron de repente un desplazamiento subterráneo de corta duración, el mismo tipo de desplazamiento que se había registrado varios años antes. El movimiento se produjo en una dirección que concordaba con los datos de Rowe sobre las rutas del grupo. Pero el acontecimiento central del día fue otro documento, una advertencia oficial a las oficinas regionales. El caso Wright ha establecido que el grupo estaba formado por al menos 3 miembros activos y un individuo no identificado que se encontraba en instalaciones subterráneas y tenía un estatus separado. Hay indicios de que este individuo puede estar vivo. El 27 de marzo de 2018, la familia Wright fue informada oficialmente de los resultados de la investigación. Donald recibió la confirmación de lo que le había ocurrido a su hermano. Su posterior rehabilitación duró meses. El informe médico registró episodios postraumáticos asociados a desencadenantes sonoros y oscuridad. Volvió a la vida lentamente, pero a regañadientes. Los médicos anotaron: el paciente se encuentra estable, pero conserva reacciones de comportamiento asociadas a la exposición prolongada a un entorno subterráneo aislado. Las últimas líneas del caso aparecieron en el informe federal consolidado de abril de 2018. Se ha identificado a 3 miembros del grupo. Están en la lista federal de buscados. Y una entrada más, breve pero muy reveladora. No se ha encontrado a la 4ª persona, responsable de los locales de segundo nivel. Localización desconocida. El mismo informe contenía un campo que rara vez se rellena en casos como este, una descripción del riesgo de reincidencia. El agente Craig lo rellenó. Dadas las pruebas aportadas y la naturaleza de las cavidades subterráneas, el objeto podría haberse desplazado con el grupo o haber permanecido en una de las labores no detectadas. La actividad de los geosensores en 2018 confirma la posibilidad de un movimiento sostenible a través de los canales subterráneos. La conclusión federal terminaba con una frase que posteriormente fue citada muchas veces por los periodistas. El bosque ha devuelto el cuerpo, pero la sombra permanece bajo tierra. Y según una nota del Servicio Geológico, el último pulso registrado de movimiento subterráneo originado en la zona de la cantera Starry Pretender no fue hacia el este, sino hacia el norte, en dirección a la zona en la que nunca ha habido ningún aditamento.